Saludos para todos y bendiciones. Gracias por estar aquí en mi canal, por participar. Hoy tenemos un contenido muy bueno, muy especial. Mi nombre es Carmen Jiménez y quiero enviar un saludo a mis pastores, mis mentores, el apóstol Rey Rivera y el apóstol Griser González Rivera. Muchos saludos. Y hoy vamos a estar dando una conferencia con el título El poder olvidado. Y ya mismo vamos a ver cuál es ese poder olvidado. Pero antes de continuar, quisiera invitarlos a todos a hacer una oración para así comenzar esta conferencia. Dios y Padre eterno, misericordioso Jehová, tú que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, delante de tu divina presencia estamos aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre que vive y reina para siempre, Señor. Nos presentamos en este día, Señor, porque queremos traer palabra tuya, Señor, a las almas, Señor. Vamos a estar presentando esta conferencia, Señor, y lo hacemos con tu autoridad, Señor, sabiendo que tú nos respaldarás y que estas palabras van a llegar a los corazones y las almas y las mentes de las personas que verdaderamente lo necesitan, Jehová. Estamos haciendo tu voluntad y sabemos que tú estás con nosotros y que tú vas a llevar esta palabra a todo el mundo. Te pedimos todas las cosas, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, que vive y reina para siempre. Amén. Y vamos a comenzar. Me puse esta lente porque si no, no puedo ver. Vamos a comenzar y el título de nuestra conferencia hoy es El poder olvidado. El poder olvidado. ¿Y cuál es este poder? Voy a comenzar con una lectura en la Biblia que se encuentra en Oseas 4, 6 y dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esas palabras aplicaron en aquellos tiempos, aplican ahora y continuarán aplicando, lamentablemente, porque el pueblo no busca cómo obtener conocimiento. Y uno de los propósitos hoy con esta conferencia es de traer conocimientos a las personas de los regalos que Dios nos dio, el poder que Dios nos dio y no lo estamos utilizando. Dios siempre nos ha dado herramientas, Dios siempre nos ha dado cosas, nos ha dado regalos para que nosotros los utilicemos y los desperdiciamos. Y muchas de las veces porque no tenemos ni conocimiento de ellos. No sabemos, no miramos el valor de esas cosas que Dios nos ha dado. Por eso yo quiero hablar de un poder que se ha olvidado. Y ese poder es el poder de bendecir, el poder de la bendición. La bendición a tus familiares, a tus hijos, a tus hermanos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a todos ustedes y quiero que la tengan en sus mentes. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes intencionalmente bendicieron a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que intencionalmente, y no estoy hablando de cuando nuestros hijos salen por la puerta y le decimos, Dios te bendiga, hijo, o cuando se van a ir de viaje, Dios te bendiga? No estoy hablando de esa simple palabra. Y aunque esa palabra también tiene valor y tiene poder, pero hay mucho más. Entonces nos hemos acostumbrado a las cosas simples. Sabemos en cierta manera que bendecir es bueno. Sabemos que en cierta manera bendecir a nuestros hijos o a alguien le estamos mandando un mensaje positivo, estamos mandándole algo bueno y estamos mandando un deseo positivo para ellos. Pero verdaderamente no sabemos cómo usar esa herramienta en su totalidad. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy con esta conferencia. Vamos a abrir ese regalo. Vamos a examinar ese poder que Dios nos dejó completamente y en todo su potencial. Dios dijo en Colosenses 1:16,
Yo creé todo, lo visible y lo invisible. Visible y lo invisible. O sea, hay un mundo, hay un espacio que es invisible, que no lo podemos ver. Y muchas de las personas, ¿verdad?, que creemos en Dios y que sabemos que Dios existe y que existen ángeles y pues sabemos que eso está ahí. Pero muchas personas, principalmente muchas de las personas cristianas, estamos acostumbrados a que siempre se nos hablan de ángeles y espíritus y no le damos el valor y no miramos más allá y no le miramos el potencial. Hay un mundo espiritual que si nosotros abrimos nuestros ojos a ellos, es accesible para nosotros. Este mundo espiritual está accesible para nosotros, pero nosotros tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que existe, que está ahí, que es verdadero, que está en nuestras manos y que podemos utilizarlo. Lo más importante es que podemos utilizarlo. No es solamente lo que vemos, no es lo superficial, no es lo visible, como nos dice este texto. Él también creó lo invisible. O sea, Dios no solamente creó al mundo, la tierra, el mar, los animales, todas esas cosas son visibles. Pero en este texto, lo voy a repetir otra vez, en Colosenses 1:16, Dios nos está diciendo que Él también creó lo invisible. Ahora, imagínense, si para nosotros como ser humano, como carnes, vemos esa creación tan grande que hizo un mundo tan grande, hizo las galaxias, hizo el universo, las estrellas, la luna, los mares. Imagínense qué tan grande también puede ser ese mundo invisible, ese universo invisible que Dios creó para nosotros. Y es algo que si aprendemos a mirarlo, a visualizarlo, está a nuestro alcance y lo podemos utilizar. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy con esta conferencia. El poder de bendecir es un poder espiritual, o sea que existe. Es algo espiritual, pero existe. Dios lo creó. Dios creó lo visible y Él creó lo invisible. Pero podemos ver sus efectos en lo visible. O sea, que es algo que nosotros nos tenemos que utilizarlo y saber que existe en un mundo invisible, pero si lo utilizamos, se va a reflejar en un mundo visible. O sea, lo que quiero decir con esto es que las acciones, los efectos, lo vamos a ver con nuestros ojos. Lo vamos a ver. Cuando utilizamos el poder de bendecir, o sea, cuando lo creemos, cuando nos metemos de lleno a ese mundo invisible y creer y saber que eso existe, que si de mi boca yo digo palabras y yo bendigo, yo voy a ver el efecto en lo visible. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar las personas. Y ahí vamos a ver el poder que esto tiene. No podemos olvidar que somos un espíritu viviendo en un cuerpo de carne. Somos espíritu, pero somos carne. O sea, somos invisibles, pero también somos invisibles. Es una bendición. Es un acto divino que otorga favor, poder y prosperidad, tanto material como espiritual, sobre la vida de una persona. O sea, es un acto. Pero no solamente un acto, es un acto divino que viene de Dios. Es un poder que viene de Dios. Es un favor que viene de Dios. Es una prosperidad que Dios te da que viene de Él, tanto material como espiritual.
y ya esto lo conversamos, decimos tanto material como espiritual porque sale de lo espiritual, pero se proyecta y lo vemos materialmente. Es un mandato. El poder de bendecir es un mandato que Dios nos dejó, no es una opción. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 6, 6, 7. Es algo que es verbalizado. O sea, el poder utilizar la bendición es algo que tú lo dices. Son palabras que salen de ti. Lo tienes que verbalizar, no solamente pensarlo. No es solamente pensar en tu mente. Es un poder que tiene que salir de nuestra boca. Tienes que declararlo. Es un decreto que tú tienes que declarar. No es una señal. No es una señal. El poder de la bendición es verbalizada y es declarada. Los padres no solamente dejan bienes, acostumbramos a pensar que si un padre muere, nos dejan una herencia y esa herencia es un auto, una casa, es dinero. Pero no es solamente eso, son palabras de destino. Son que cuando tú hablas, le estás dejando a tus hijos una herencia espiritual que va a determinar el destino de tus hijos. En la Biblia, esto era una práctica común. O sea, la gente, esto era una práctica que se hacía todo el tiempo, todo el mundo lo sabía y lo utilizaba. Pero lamentablemente en estos tiempos, pues se nos ha olvidado. Por eso yo tengo el título de esta conferencia, El poder olvidado. Con el tiempo que ha pasado, el siglo, los años, la gente se ha olvidado, no le ha dado el valor que tiene y no lo ha utilizado. Pero en el tiempo de antes esto era común. La bendición era una herencia espiritual y era una herencia grande, una herencia muy grande. Bendición no es simplemente palabra, es un acto que tiene un impacto real y un tesoro que hemos perdido. Lamentablemente hemos perdido. Vuelvo al texto que le dije que es un mandato y no una opción en Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando. O sea, ahí vemos cuando Dios dijo, yo te mando un mandato. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, Dios le ordenó y le dijo, yo te mando. Y te digo estas palabras, te doy esta bendición para ti, pero no es solamente para ti, no es para que te quedes con ella, es para que se las pases a tus hijos. Yo te estoy dando un ejemplo. Yo te estoy diciendo, mira, así es como se hace, soy tu padre, tú eres mi hijo. Así es como se hace, esto es lo que vas a decir, así es como lo vas a decir, pero no es para ti nada más. Es para que lo continúes pasando a tus hijos y los hijos se los pasen a tus hijos. Es como Jesús cuando vino a la tierra, él bendijo a los niños. Él dijo, dejad los niños venir a mí. Y él los bendijo. Hemos visto esto desde el principio. Desde el principio hemos visto lo que es el poder de una bendición. Cuando bendecimos, se acostumbra que se bendice con las manos puestas y utilizando aceite. Utilizamos el aceite como un símbolo. Sabemos que en la Biblia encontramos en muchas partes donde se habla de utilizar el aceite para bendecir tu hogar, para bendecir las personas y para bendecir todo lo que tú quieras, que tenga prosperidad, que se lo quieras ofrecer a Dios, entregárselo en las manos a Dios para que Dios prospere eso que tú tienes. Y asimismo también cuando le damos una bendición a un hijo, le damos una bendición a un hermano,
podemos utilizar el aceite y se hace con la imposición de manos. Le pones la mano y hablas, porque acuérdense que lo principal es el hablar. No es solo imponer la mano, es declararlo con tu boca y decir con palabras qué es lo que tú quieres hacer con ese gesto. Porque se acuerden lo que le dije, no es una señal. No es una señal. So, impones la mano, pero con imponer la mano nada más no es suficiente. Tienes que hablar, tienes que declarar, palabras tienen que salir de tu boca. Hay muchos propósitos de una bendición. Para bendecir, se puede bendecir con muchos propósitos. Puedo señalarle muchos. Uno es crear un legado de fe. El propósito de la bendición, crear un legado de fe. Si el pueblo de Israel hubiera obedecido a Dios, iba a hacer un legado. Dios le dijo, yo voy a hacer un legado de ti. Voy a ser una nación grande. Ese es uno de los propósitos de una bendición, es transmitir el favor de Dios. Transmitirlo. El número 6, 24, 26 contiene una bendición sacerdotal. Ahí en este versículo, lo repito nuevamente, el número 6, 24, 26, podemos ver una bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga, dice en ese texto. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová tenga misericordia de ti. O sea que podemos utilizar una bendición para transmitir el favor de Dios, para confirmar el propósito y el llamado de Dios, para dar prosperidad y éxito, para transferir herencia espiritual. No solamente herencia material, sino también herencia espiritual. En el Salmo 91, 11, podemos ver en este texto que uno de los propósitos de la bendición es proteger contra el mal. Y dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea, podemos utilizar la bendición para que nos proteja del mal, que es algo que en estos días se utiliza mucho. Yo diría que ese es uno de los más que la humanidad de estos tiempos utiliza. El que Dios te proteja y te guarde. Cuando nuestros hijos salen por la puerta, Dios te bendiga. Y lo hacemos con la intención que Dios te proteja y te guarde. Nuestros hijos se van de viaje, Dios te bendiga, para que los proteja y los guarde. Pero esta es hay tantas, y esta es la que más nos concentramos. Ya yo he mencionado muchas: crear un legado de fe, transmitir el favor de Dios, confirmar el propósito y llamado de Dios, dar prosperidad y éxito. Y nos concentramos más en esa nada más, en proteger contra el mal. También está el impartir autoridad y liderazgo para que sean líderes, para declarar de tú vas a ser un líder y Dios te va a utilizar. En el tiempo de antes se bendicían, se ungían los líderes. Se transmitía que si yo era un rey, ahora mi hijo va a ser un rey también. Y para que eso fuera confirmado, el padre tenía que bendecirlo. El padre ponía las manos, hacía una bendición y declaraba con su boca. Declaraba con su boca y decía que Dios te bendiga. Y vas a ser un rey. Y se utilizaban unas palabras específicas para hacer esa declaración. Para restaurar y sanar. En Jeremías 17 dice, sáname Jehová y seré sano. Le estaba clamando a Dios y diciéndole, bendíceme, decláralo. Yo creo en tus palabras. Yo creo en el poder de la palabra, en el poder de bendecir. Y estaba diciendo, sáname Jehová y seré sano. Yo creo en ese poder. Yo creo en ese mundo espiritual. Jeremías aquí en esta oración reconocía que solo Dios lo podía sanar y restaurar. Los propósitos de la bendición son muchos.
Lo podemos utilizar para tantas cosas. No nos concentremos nada más en para bendecir a nuestros hijos, porque esta es una bendición muy grande que no se puede desperdiciar. ¿Quién puede recibir una bendición y cuáles son las condiciones para recibirla? Cualquier persona que busque a Dios con fe y obediencia y humildad. Cualquier persona que busque a Dios con obediencia y humildad, y esto lo encontramos en Mateo 5, 3, 12. Aunque la bendición tiene un poder divino, no se limita a un específico grupo de personas. Sin embargo, se debe de estar dispuesto a cambiar la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que quererlo, tenemos que creerlo, tenemos que declararlo. En la Biblia los padres eran quien tenía un papel central a bendecir a sus hijos y los sacerdotes. Esto lo encontramos en la Biblia. Usualmente cuando hablamos de bendición y decimos bendecir, automáticamente pensamos en los papás, en los padres bendiciendo a sus hijos. Pero también hay otros personajes que vamos a estar hablando ya mismo de ellos que pueden bendecir también. Pero en la Biblia encontramos muchas historias, muchos ejemplos de padres bendiciendo a sus hijos y los sacerdotes también bendecían, como Aarón, que bendijo a sus hijos y Dios los envió a bendecirlos a Israel. Esta historia la podemos encontrar en Números 6, 22 y 23. Samuel era un rey y él bendijo al pueblo. O sea, ¿quiénes pueden bendecir? Pueden bendecir padres, pueden bendecir sacerdotes, pueden bendecir rey, pueden bendecir creyentes. Pedro, como Pedro dijo en 1 de Pedro 3:9, dice, no maldiciendo, sino lo contrario, bendiciendo. O sea, se puede bendecir a un creyente. Un pastor puede bendecir a un creyente. Un creyente puede bendecir a otro creyente, siempre y cuando que lo haga creyendo, que lo haga en buena voluntad y no para mal. Esta persona, ¿quién tiene derecho a bendecir a alguien? Lo repito nuevamente, padres, líderes espirituales, pastores, sacerdotes o ancianos. Como en estos tiempos reconocemos, muchas iglesias tienen ancianos específicos que están para eso, están para bendecir, están para orar por los hermanos, están para imponer la mano, para poner aceite y estas personas están llamadas para hacer eso. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, como comenté, está la historia de Abraham. Cuando Abraham, si lo quieren buscar, esa historia se encuentra en Génesis 25:5. Abraham bendijo a su hijo Isaac y Isaac bendijo a Jacob. Y Jacob bendijo a sus hijos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una generación, cómo esa bendición siguió pasando del abuelo al hijo y a los nietos. Y continúa así, no se puede detener, no se puede parar esa bendición. Esos regalos que Dios te da no es para ti solo, como dijimos ahorita, es un mandato para que se los des a tus hijos, nos dice su palabra. O sea, Él no es que muramos y nos los llevemos con nosotros porque nunca lo declaramos, porque nunca lo hablamos. Tienes que hablarlo. Tienes que declararlo. Así es como tú le pasas una herencia espiritual a tus hijos, hablándolo. Tienes que declararlo. No puedes quedarte con ello. No puedes morir con ello porque para eso no fue que Dios te lo dio. Lo estás desperdiciando. Y estos patriarcas, estas personas del tiempo de antes sabían eso muy bien. Tenían esto muy claro y le daban el valor que tenían. Tenían sus ojos abiertos al mundo espiritual y ellos sabían lo que tenían y lo utilizaban. Por eso eran prósperos. Por eso sus generaciones seguían creciendo, porque ellos pasaban esa herencia espiritual. Tenemos que pasar esa herencia espiritual.
no solo dejaban bienes, sino que dejaban un destino, dejaban un camino para que sus hijos continuaran caminando por el camino del bien. Ahora, quiero hablarle de dos principios que hace la bendición. Uno de los principios que hace la bendición es activar el potencial para que lo fuiste creado. Y esto es bien importante. Esto es grande. Activa el potencial para lo que fuiste creado. Eso es uno de los principios que hace una bendición. Dios bendijo a Adán y Eva cuando los creó. ¿Por qué? Dios los creó y Él los bendijo luego. Le dijo, fructificar la tierra, ensanchar la tierra, tengan hijos, expándense. Eso era una bendición. Porque si vamos a analizar un poquito esto aquí, este momentito. Cuando Dios creó a Adán y Eva, acá en nuestras palabras aquí para que lo podamos entender un poquito más profundo. Es como cuando tú compras una computadora nueva o tú la creas o una casa, vamos a decir, tienes una casa nueva. Qué bendición que Dios me dio. Tengo una casa nueva. Pero, ¿de qué sirve esa casa nueva si no tiene muebles, no tiene utensilios, no tiene una familia que vive en ella? Entonces, Dios creó a Adán y Eva, creó eso, creó todo alrededor, pero había que activarlo. Había que activar eso, o sea, había que llenar esa casa con todo para que esa casa pudiera funcionar, para que pudiera ser utilizado. Había que llenarlo con todo lo necesario. Y vuelvo al ejemplo de como una computadora. ¿De qué sirve una computadora vacía? Tú tienes que activarla, tienes que activarla. Viene con ese programa, pero tú tienes que activarlo. Y así mismo, cuando Dios creó a Adán y Eva, yo me puedo imaginar yo acá en mi mente humana. Ellos, y todos vemos cuando vemos fotos por las redes y utilizan fotos, siempre los muestran a Adán y Eva en el piso, acostado, cuando Dios lo creó. Están ahí, no se mueven, pero Dios tenía que activarlo. Y Dios los bendijo para activar el poder que Él le dio. Ellos tenían el poder, ellos tenían la capacidad, ellos tenían esa herramienta, pero tenía que ser activada. ¿Y cómo se activó? Se activó con la bendición, se activó con palabra, se activó con un declaramiento. Cuando Dios abrió su boca y habló, ahí fue que Adán y Eva se activaron. Y ese es el poder de la bendición. Abraham, Dios le dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición para otros. ¿Cuál era el poder que Dios le dio a Abraham ahí cuando le habló? ¿Cuál fue la bendición que le dio? El potencial que le dio. El potencial de Abraham era influir a otras personas. Cuando Dios le habló y le dijo, te voy a dar una bendición, Dios también lo activó. Dios activó ese potencial que Abraham tenía dentro. Y era influir en todas las familias de la tierra. Ese era el potencial de Abraham. El segundo potencial que hace la bendición es cancela, anula y revoca toda maldición generacional. Esto también es grande. Estos principios de la bendición son dos puntos muy importantes. La bendición cancela, elimina, borra, anula
revoca, rechaza toda maldición generacional. ¿Ok? Quiero hablar acerca de generaciones y maldiciones. Todos creo que sabemos que cuando la Biblia nos habla mucho de las maldiciones y que alcanzan hasta una tercera y cuarta generación. O sea, cuando hubo una maldición, si eso no se hacía, no se eliminaba, pues se pasaba a la otra generación. Como estoy hablando, no se queda solamente en uno. Entonces no es solamente las cosas buenas. He estado hablando del poder hablar y declarar y pasar esa gerencia, pasar ese potencial, activar ese potencial positivo, pero no se queda ahí. También esto aplica a cosas malas, aplica a maldiciones, aplica a malos deseos y a malas intenciones de la misma manera. Y la Biblia nos dice que esto puede pasar hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Ahora, yo le quisiera preguntar, si nos dice que una maldición puede pasar hasta una tercera o cuarta generación, entonces yo me preguntaría, ¿y una bendición? ¿A cuántas generaciones le pasa una bendición? ¿Saben ustedes? ¿Saben hasta cuántas generaciones puede llegar una bendición? Deuteronomios 7:9. Búsquenlo. Dice, conoces pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que él ama y guarda sus mandamientos. Que dice de ahí para allá, dice hasta 1000 generaciones. 1000, hasta 1000 generaciones. Cuando Dios bendice, sí de grande. Cuando uno mira esto, uno no puede pasar por alto, uno no puede dejar de ver el Dios tan grande que le servimos, el Dios tan grande que nosotros creemos. Que una maldición, mira la compasión, el amor que Dios tiene por nosotros. Él sabe nuestra debilidad, Él sabe que vivimos en este cuerpo de carne y nos quiere tanto y Él no quiere que nosotros suframos, que dice, si alguien te maldice, si alguien te da palabras de maldición para hacerte daño, no va a pasar de más de 3 a 4 generaciones, porque yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que tantas generaciones que salgan de ti sean maldecidas y que sufran por el pecado, el error, la maldición de una persona. Y él dice, va a llegar solamente hasta la tercera o la cuarta generación. Pero mira lo que dice acerca de la bendición. Mira lo que dice acerca de la bendición. De la bendición, él dice hasta 1000. Hasta 1000. El corazón se me regocija. Yo me alegro tanto. Yo pienso en esto y digo, Dios nos ama tanto. Que ese regalo que tú tienes, que ese poder que tú tienes de bendecir, tú se lo puedes pasar hasta 1000 generaciones. O sea que este regalo que quizás yo tenga, cualquiera que sea, el regalo que tú tienes de hablarle a personas, el regalo que tú tienes de ser un músico, de predicar, de servir, ese regalo quizás vino de 1000 generaciones atrás. De que no sabemos ni qué nombre ponerlo porque pasa de los tatarabuelos y llegó hasta ti. Ese es al Dios que le servimos. Hasta 1000
generaciones. ¿Y saben qué? Los judíos conocen sus árboles generacionales. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben su árbol generacional? Lamentablemente, en estos días que estamos viviendo, y principalmente en estos últimos años, donde la tecnología ha crecido tan grande y nuestros hijos están desconectados, nuestros nietos, en una forma que no le interesa nada. Hace poco yo vi un video donde enseñaron y le preguntaron a unos abuelos, ¿cómo se llamaban tus papás? ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Y le preguntaron a los jóvenes, le dijeron y a los niños, ¿quién es tu artista favorito? Y ellos dijeron el nombre. ¿Y cuál es la fecha de nacimiento de ellos? Y la dijeron. Cuando le preguntaron, ¿cuál es la fecha de nacimiento de tu abuelo? No sabían. ¿Y cómo se llama tu abuelo paternal o bisabuelo? No sabían. Muchos no sabían porque quizás no se criaron cerca de sus abuelos, pero no se preocuparon. No se preocupan. No les importa. No les interesa el saber de dónde yo vengo. ¿Qué herencia me dejaron? ¿Qué activaron que ahora yo lo tengo? ¿Qué maldición tuvieron que quizás ahora yo la tenga que enfrentar? ¿O de dónde vienen estos regalos que yo tengo? ¿Qué tuvieron que hacer mis antepasados? Los judíos sabían mucho esto, sabían de dónde venían, sabían cuáles eran sus generaciones. Ustedes saben una cosa, a veces la gente no cree en esto y es lamentable que los doctores crean más en esto que nosotros mismos. ¿Y usted sabe por qué? ¿Qué pasa cuando usted va a una oficina de un doctor? Cuando usted va a una oficina de un doctor, le preguntan con cualquier síntoma, le dicen, ¿cuál es su historial? En su familia hubo alguien con cáncer, hubo alguien con diabetes, en tu familia hay alguien que tenga problemas de alcohol, que tenga problemas de droga. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos hemos experimentado eso? ¿Verdad que todos sabemos eso? Ahora, ¿por qué tú crees que ellos preguntan eso? ¿Por qué ustedes creen que ellos preguntan eso? Porque ellos creen en esas maldiciones que se pasan de una familia a otra. Porque eso son maldiciones. El alcoholismo, la droga, la pornografía, enfermedades, todo eso se pasa de generación en generación. Entonces, los médicos creen en ello, pero nosotros no creemos en ello. Nosotros no le damos importancia. Los médicos, esto es muy importante. Cuando tú vas a una oficina de doctor por primera vez, ¿qué es lo que te dan? Te dan un montón de papeles que una o dos páginas es llenas de preguntas acerca de tu familia. Llenas de preguntas. Tiene como 20, 25, y no estoy exagerando, de cosas. Diabetes, de cuánta enfermedad. Porque ellos saben que esto es hereditario. Es hereditario. Todo es hereditario. Bueno, malo. Positivo, negativo. Visual, no visual. Visible, no invisible. Y por eso tenemos que saber, para así saber cómo utilizarlo. El poder de la palabra. Las palabras no solo son sonidos, son semillas espirituales. ¿Ok? Cuando Dios hizo la creación, lo hizo con palabra. ¿Qué Él dijo? La Trinidad se unieron y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre. Y Dios le habló a la tierra. Habló. Todo el tiempo Dios, todo
lo de la creación salió de la boca de Dios. Fue con palabras. ¿Cuál fue la primera semilla en la tierra? Quiero que piensen un minuto en eso. ¿Cuál fue la primera semilla que se tiró en la tierra para que crecieran árboles, para que crecieran plantas, para que crecieran flores, frutos y vegetales? Sabemos que todo eso sale de semilla. Todo eso sale de una semilla. ¿Mm? Yo les voy a decir cuál es esa semilla, la primera semilla para que creciera todo eso. Y se encuentra en Génesis 1, 11, 12. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dios habló, Dios declaró, Dios decretó, dijo, pronunció, salió de la boca de él. La primera semilla de la tierra fueron palabras. Palabras que salió de la boca de Dios. Por eso es tan importante el poder de la palabra. Y también en ese versículo nos continúa, después que Dios dijo estas palabras, produzca la tierra, hierba verde y hierba que dé semilla, dice, y fue así. Y fue así. Así. O sea, Dios lo declaró y así fue. Eso fue una bendición a la tierra. Fue una bendición a la tierra. Y aquí esto muestra el poder que tiene esa palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Estamos mostrando ahora el poder que tiene una palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Vamos a hablar quiero recordarle una historia en la Biblia de Jesús y la higuera. Mucha gente quizás saben esta historia, pero el que no la sepa la pueden encontrar en Mateo 21. Y dice Mateo 21, 18, dice, nunca más coma algo de ti. Y la higuera se secó. La higuera se secó. Dios no la maldijo. Dios no dijo, maldito eres. No es que tenga que salir esa palabra. Con solamente decir algo, con solamente decir que nunca más algo salga de ti, algo va a pasar con eso. Algo va a pasar. Jesús solo le dijo, nunca más algo salga de ti. Y aunque nosotros no maldigamos, pero nuestras palabras tienen poder. Aquí en esta historia lo que estamos demostrando es el poder que tienen las palabras. ¿Y qué pasó con esa higuera? Todos sabemos que esa higuera se secó. Cuando él iba de camino con los discípulos y Pedro notó que la higuera se había secado. Esto demuestra, la palabra de Dios nos demuestra que lo que salga por nuestra boca es como una lanza afilada. Tiene un poder de destruir, pero también tiene un poder de construir. Y aunque no uses palabras de maldición, si el mensaje es negativo, estás decretando. Estás decretando. El poder de la palabra provee identidad, dirección y propósito a nuestros hijos. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener entendimiento y conocimiento del poder de una palabra. Porque el poder de una palabra puede ser usado
de una mala manera. ¿Cómo podemos utilizar eso de una mala manera? Cuando maldecimos, cuando amenazamos, cuando insultamos, cuando lanzamos palabras sin pensar. Siempre le estamos hablando a nuestros hijos y no pensamos lo que estamos diciendo, no pensamos lo que estamos hablándole. Nuestros hijos tienen problemas y decimos, tú no vas a ser nadie en la vida. Tú nunca te vas a casar, mira cómo tú vives. Tú no sales de esta casa, no haces nada, nunca te vas a casar. Acuérdate que te lo digo, que nunca te vas a casar. A veces los hijos vienen con malas crianzas donde nosotros y decimos, acuérdate que esto que me estás haciendo tú lo vas a pagar. Tú lo vas a pagar. Este dolor que tú me estás causando, tú lo vas a pagar. Y creemos que como pensamos que tenemos razón, pensamos, él me hizo algo malo a mí, él me está haciendo daño. Y en la palabra dice que los hijos tienen que respetar a sus padres. Entonces creemos que como la Biblia dice eso, que es verdad, no es una mentira, es verdad, pero creemos que eso nos da un poder a nosotros para hablarle a nuestros hijos así y no nos estamos dando cuenta que lo estamos maldiciendo. Los estamos maldiciendo. La palabra dice eso porque eso es un poder de Dios. Dios es el que se va a encargar de eso, no nosotros. Eso es Dios diciéndonos, yo me voy a encargar de eso. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Él no nos está diciendo a nosotros, puedes hablar así, puedes decir lo que sea, porque yo te estoy dando ese poder de que ellos van a pagar lo que están haciendo, por lo tanto tú puedes hablarlo. No, eso está incorrecto. Ese no es el poder que Dios nos dio. Y tenemos que terminar de estar diciendo palabras en ese sentido, hablando palabras sin sentido. Estás declarando sobre tu hijo una maldición. Si creemos que una maldición puede hacerse realidad, entonces ¿qué pasará si proclamamos una bendición? Vamos a verlo ahora del otro lado. ¿Ok? Estamos hablando que una maldición cae mal, pero también una bendición. O sea, declara palabras positivas, deseos positivos, porque de esa misma manera se van a dar. Hay una historia en la Biblia, que es la historia del hijo pródigo. Quiero traer este ejemplo para que veamos la diferencia. Y es un gran ejemplo para los padres. Cuando todos sabemos que el hijo pródigo, ya pensó que era un hombre, ya él dijo, yo no necesito a mis papás, yo quiero irme, yo quiero hacer mi vida, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Y qué pasó con ese papá? ¿Qué hizo el papá? ¿Lo detuvo? El papá le dijo, las cosas te van a ir mal, tú vas a ver lo que vas a pasar, te voy a dar una semana y ya te voy a ver aquí para atrás otra vez. Tú vas a venir llorando. El papá no hizo eso. Y no solamente eso, él dijo, yo me voy y dame lo mío. Dame lo que me pertenece. Tú tienes dinero, tú tienes un regalo, tú tienes una herencia y yo sé que eso a mí me pertenece, eso dámela ahora. Y el papá, ¿qué le dijo el papá? El papá le dijo, no, mijo, si tú te vas a ir sin nada. No, el papá no lo maldijo. El papá no lo detuvo. El papá no lo aguantó. El papá le dio lo que él quería. Le dio lo que le pertenecía. Le dio la bendición. Porque hablamos ya de que cuando Dios nos da una bendición es para que la demos para adelante. Para que se la demos a nuestros hijos. Le pertenecía. Eso le pertenecía
al hijo. Si era el momento, si lo iba a utilizar para la razón que debería utilizarlo, no está en nuestras manos. Y como el padre sabía eso, él se la dio. Él le dijo, toma, esto te pertenece a ti, esto es tuyo, tú quieres hacer con él lo que quieras, y lo dejó ir. ¿Cuántos padres en estos días hacen eso? ¿Cuántos padres en estos días se atreven y tienen esa confianza de que un hijo diga, yo me quiero ir? Y que tú tengas esa templanza, que tú tengas esa paciencia, que tú tengas esa calma, donde tú digas, está bien, hijo. Eso es lo que tú quieres hacer. Mira, toma y vete. Y no solamente eso, porque quizás podemos hacernos duro y podemos hacernos fuerte y podemos decir, tú sabes que yo no le voy a demostrarle a él que yo soy débil. Pero después que el hijo se va, que ya no está frente a ti, que ahí es que sale lo verdadero. ¿Puedes tú tener esa templanza, esa confianza, esa paz, esa seguridad de que ese hijo que salió por esa puerta, que no era algo que tú esperabas, que está tomando una decisión que no es correcta? ¿Puedes tú quedarte confiado, confiada de que está en las manos de Dios y quedarte tranquilo porque tú le pasaste la bendición de que todo iba a estar bien y está en las manos de Dios? Esa es la parte más principal y más importante. Es la parte donde tú confías de que las palabras que tú le des, que la bendición que tú le des a ese hijo en ese momento salga de tu corazón, son palabras que tú crees y que son palabras que tú vas a utilizar el poder, porque cuando tú las utilizas como debes utilizarlas, tú vas a ver el resultado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó luego? Vemos en esta historia que el hijo regresó para atrás. Regresó. Y cuando regresó, ¿qué hacemos nosotros los papás? ¿Qué hacemos? Pregúntense. Yo sé las cosas que ustedes están pensando ahora. Lo que hacemos es, te lo dije, yo te lo dije, ah, y regresaste y te di mucho tiempo. Yo te di 2 semanas y mira, ni una semana pasó y ya regresaste. Le reclamamos, utilizamos palabras negativas, utilizamos frases para herir, para hacerlo sentir mal, para empoderarnos nosotros, para creer que nosotros somos grandes, para dejar claro que yo tenía la razón, que yo sé, que yo puedo, que yo sabía, que yo soy más grande que tú. Y esto no se trata de eso. No se trata de eso, porque el que está guiando nuestras vidas es Dios. Es Jesús. Estamos en las manos. Tanto ese hijo tuyo está en las manos de Dios como tú también. Tú también estás en las manos de Dios. Tú eres hijo de alguien. Tú tienes unos papás. Y tienes a un Dios, el Padre, que nos guía. Entonces no podemos estar hablando así. Él no le habló así. Y muchos hasta los rechazamos. El hijo viene y decimos, no, por donde mismo viniste, por ahí mismo te vas. Da la vueltita y vete. A ti no te gustaba aquí, tú no quisiste estar aquí, tú no quieres respetar, tú tomaste una decisión, tú te crees que eres un hombre grandecito, pues mira, vete a ser un hombre grandecito. Ese padre de la historia del hijo pródigo, el papá lo rechazó. El papá le dijo, date la vuelta y vete. No. ¿Qué hizo el papá? Lo recibió con los brazos abiertos. Lo recibió porque él sabía por lo que estaba orando. Él creía en las palabras que él declaró al bendecirlo, al dejarlo ir
con una bendición. Él sabía que eso espiritual invisible dentro de él se iba a hacer visible. Él lo iba a ver con sus ojos. Y cuando el hijo regresó, él vio lo visible. Él lo pudo ver. Él no le reclamó, él no lo llamó por nombres, que es una cosa que hacemos mucho, llamándolos por nombre. Eres un perdedor, eres un loser. Mírate cómo vienes ahora. Tampoco lo castigó. Oh, porque esa es otra cosa. A veces también le decimos, ok, pero mira, ¿tú sabes qué? Como tú te crees que eres un hombrecito y ya te diste cuenta que no eres, ahora tú vas a volver aquí, pero ahora aquí hay reglas. Te voy a castigar, no vas a tener esto, no vas a tener aquello. Y yo no estoy diciendo que el castigo no es malo. Sí, hay reglas. Pero en esta historia vemos que no dice que él lo castigó. Él simplemente abrió sus brazos, abrió su corazón y le ofreció lo más grande que tú le puedes ofrecer a tu hijo. La confianza nuevamente. El que tú crees en Él nuevamente, en que tú sabes que Él se puede restaurar, en que todavía tú crees que Él puede cambiar. Este padre tenía un conocimiento muy grande en el poder de la palabra. Y lo bendijo al irse y lo bendijo al regresar. Se fue y vino y en las dos ocasiones este padre lo bendijo. Así que dejemos de estar con amenazas en nuestros hijos, dejemos de estar insultando. Nuestro deber como padre es bendecirlo. Tenemos que tener cuidado cuando castigamos a nuestros hijos. Cuando castigamos a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es haciendo que ese niño nos mienta. Cuando los hijos saben que cuando hacen cosas malas siempre van a tener un castigo, estamos enseñándole a mentir, porque nos van a mentir. Nos van a mentir para evitar el castigo. Y más cuando el castigo viene con ira. No podemos permitir que cuando vayamos a castigar a nuestros hijos lo hagamos con ira, porque si lo hacemos con ira lo vamos a hacer mal. Y estamos enseñando a esos hijos a ocultarnos cosas, a que no confíen en nosotros y a mentirnos. No nos van a decir la verdad porque ya ellos saben la consecuencia. Los niños saben, ellos saben diferenciar, ellos saben cuando están haciendo algo mal. Ellos lo saben, pero tenemos que enseñarle de otra manera. Entonces quizás algunos padres están escuchando esto y estarán diciendo, tú estás hablando así porque tú no conoces los hijos míos. Tú no sabes cómo son mis hijos. Mis hijos son especiales. Mis hijos, mi hijo tienen ciertos problemas que la vida no es igual, ahora no es como antes. Sí, tú me hablas porque antes era diferente, pero estamos viviendo en unos tiempos diferentes y los hijos de ahora son diferentes. Si eso es lo que tú crees, yo te invito a que leas la Biblia y busques. ¿Ah? ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por Adán y Eva. Ah, Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Un matón. Caín mató a Abel. O sea, ahí vemos unos hijos matones. O sea que si tú tienes unos hijos así, lamentablemente no. Pasa ahora y pasó en el tiempo de antes. Tenemos a David, su hijo Absalón, que le quiso robar y le quiso robar el reino. Y David tuvo que huir, tuvo que irse. ¿Cuántas situaciones nos vemos así ahora? ¿Ah? Que los papás, los hijos, hasta sacan a los papás de la casa, se tienen que ir y se adueñan y se quedan con todo. Esto pasó en el tiempo pasado también. Esto no es de ahora. ¿Ah? Tenemos a Salomón. Sus hijos eran malísimos, malísimos. Elí, sus hijos eran desordenados.
Aarón, sus hijos eran desobedientes. Samuel, sus hijos eran tramposos. O sea, esto siempre ha existido, siempre ha estado. Pasó en los tiempos de antes y está pasando en los tiempos de ahora también. O sea, podemos utilizar las enseñanzas, los ejemplos del tiempo de antes para aplicarlos a este tiempo también. Porque créame que trabaja. Dios no cambia. Por eso nos dejó esa palabra, para que nosotros viéramos que lo que Él dijo, en lo que Él declaró, lo que Él decretó, aplica en todo tiempo, antes y ahora. Y si las cosas malas que pasan ahora pasaron antes, pues entonces de la misma manera que se resolvieron, también se pueden resolver ahora. Lo que pasa es que no lo utilizamos. Nos olvidamos. Nos olvidamos de los poderes que tenemos. Y el silencio nos cayó. Nos robó el poder de bendecir. El quedarnos callados nos robó el poder de bendecir. Por eso tenemos que hablar. Tenemos que abrir nuestra boca. El silencio reemplazó de la bendición con corrección negativa. Reemplazamos bendición con correcciones negativas. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Hablamos cuando hay que corregir errores, pero no cuando hay que bendecir. Siempre con nuestros hijos hacen algo malo o para eso somos buenos rapidito. Y esto pasa en todo lado, no solo con los hijos. Pasa también a veces en los trabajos. Hacemos un error y todo el mundo se entera, nos llaman a la oficina, pero cuando hacemos algo malo nadie dice nada. Nadie ve las cosas buenas que tú haces. Y nosotros como padres los repetimos con los hijos. Hiciste algo malo o rapidito. Pero no somos así de rápido para cuando hacen algo bueno. Nos silenciamos cuando omitimos el legado espiritual de Dios. Antes los patriarcas pasaban bendiciones generacionales a sus hijos. Ya nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Tenemos que hablarle a nuestros hijos de Dios. Si no le hablamos, si no comenzamos desde chiquito, porque muchas de estas cosas que yo he estado hablando aquí mayormente aplican cuando ya los muchachitos están más grandecitos, que ellos pueden hablar, que pueden expresarse, que pueden tomar decisiones. Pero tenemos que irnos desde que ellos estaban chiquititos, para que cuando lleguen a esa edad de los 4, 5 años, 7 años que se ponen malcriados y esa edad de jovencito que ya se creen que son adultos, que ya se creen que pueden tomar decisiones y esa edad que tienen 18 años y quizás no estén ready, pero quieren salir al mundo a descubrirlo, ahí es que queremos tomar acción. Pero no, hay que comenzar desde pequeño, hablándole de Dios. ¿Ok? A esa edad cuando ellos están pequeños no podemos ofrecerle bendiciones ni herencias porque están pequeños, pero podemos darle herencia espiritual. Podemos activar en ellos cosas positivas, cosas de Dios, hablándole de Dios, llevándolas a la iglesia para que ellos aprendan quién es Dios, por qué lo adoramos, por qué le servimos, confiar en Él, orar, pedirle a Él, hablar de Él. Y si lo hacemos, entonces después cuando vengan estas otras cosas, pues entonces podemos lidiar con ellas un poquitito mejor. Y lamentablemente, como no le damos importancia a estas cosas, pues los jóvenes de hoy en día crecen, no saben, están perdidos, están confundidos, no les enseñaron, no le enseñaron un patrón a seguir y pues ellos se van a otros lados. Se van a las redes, entonces las informaciones que consiguen allá son erróneas. Y ahí es donde vemos que nuestros hijos pegan a cambiar, pegan con cosas que no estábamos preparados y no sabemos cómo manejarlas. Tenemos que hablarle a nuestros hijos. Tenemos que usar palabras afirmativas. Mira, cuando los niños están pequeños,
Las palabras que nosotros debemos estar usando es, mira, Dios tiene un plan para ti. Los niños cuando son pequeños ya nosotros comenzamos a ver como si es un niño que le gusta tocar la batería, que está interesado en la música, que está interesado en leer libros, que le gusta cantar. Cuando veamos todas esas cosas tenemos que usar palabras afirmativas y decir, Dios tiene un plan para ti. Eres bendecido, eres escogido por Dios. Créanme, a veces creemos que esas palabras no hacen nada, pero hacen. Porque a veces las decimos y vemos que el niño como que no le importa. Y decimos, le entró por aquí, le salió por allá. Ah, él no entiende. Él no entiende eso. Él no tiene ni idea de lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que creemos. ¿Cuántas historias y testimonios no hemos escuchado de jóvenes y adultos dando testimonio de cuando eran pequeños, las cosas que le decían su papá? Los testimonios de cómo sus papás los llevaban a la iglesia y ellos escuchaban. Y aunque no entendían y no sabían qué eran, pero ahora de adulto, eso se despertó. Porque lo que tú estás haciendo, tú estás enterrando una semillita. Estás enterrando una semillita que cuando ellos crezcan y estén adultos, ahí que van a entender de dónde salieron. Pero mientras van creciendo, ellos no saben, no entienden. Pero después van a entender de dónde salieron. ¿Y qué significa eso? Cuando echen el fruto, esa planta crece y va creciendo y echando hoja, pero no sabe hasta que el fruto no sale. Cuando ellos ven que sale ese fruto, esa manzana, dice, yo soy un árbol de manzana. Sembraron una semilla y muchas semillas se parecen y no sabemos qué son. Pero créeme que cuando ellos crezcan, ellos van a saber quiénes son ellos. ¿Por qué? Por la clase de semilla que sembraste. Si sembraste una semilla de manzana, vas a tener manzana. Si sembraste una semilla de espina, vas a tener espina. Y ellos lo van a saber. Cuando lo vean, cuando tengan que sufrir, porque nadie los mira, porque nadie los entiende, ahí ellos van a saber. Por eso es importante que las palabras que salgan de nuestra boca para nuestros hijos sean de bendición. Y que comencemos desde chiquito, desde pequeñito. Tenemos que usar ese poder que Dios nos dio y bendecirlo. Que dejemos de estar hablando más que de bendiciones materiales. Siempre estamos hablando de bendiciones materiales. Yo sé que te vas a graduar de la escuela, que vas a tener una casa. Yo le oro a Dios para que tengas un hombre bueno, que te ponga una casa buena, que tenga un auto. Esas son cosas materiales. Pero nos olvidamos de bendecir y pedir por cosas espirituales. De pedir y pasar esa bendición espiritual. Que Dios te use. Que Dios te use cantando como me utiliza a mí. Que Dios te utilice en la predicación como utilizó a tu abuelo. Que Dios te use y que tú seas una persona servidora como era tu abuela. Y yo declaro que esa bendición y ese regalo que tuvo tu abuela y tu abuelo y tu bisabuelo y yo pase a ti. Esa herencia la tenemos que pasar. No la estamos pasando. Nos hemos olvidado de esa herencia espiritual. Yo te invito a que tú te analices. Te invito a que tú te analices. Analices tu vida. Analices tu generación. Todas las bendiciones que yo sé que son muchas, que yo sé que son muchas. Y te sientes y las escribas. Y veas todo ese potencial que Dios activó en ustedes. Y que Dios lo mandó como un mandato. Te doy esto y se lo pasa a tus hijos. Estamos desobedeciendo. Estamos desobedeciendo un mandato que Dios nos dio.
porque creemos que el ver a nuestros hijos prósperos en dinero, en que se graduó y tiene un bachillerato, que tiene un auto, que tiene un buen esposo, mire, esas cosas son buenas y ayudan, sí, pero no son tan buenas y no ayudan tanto como el pasarle una experiencia, como pasarle una herencia a un hijo espiritual. Que ese amor que yo tengo por Dios se lo pase a mi hijo. Que ese amor que yo tengo por servir se lo pase a mi hijo. Que ese amor que yo tengo por educar, por enseñar, por ser una sierva fiel. Y si soy una persona nada mala que va a la iglesia todos los días, pues mira, también se lo paso a mi hijo, que es importante de ir a la iglesia cada vez que hay culto, que es importante de ir a la iglesia y pararse y alabar a Dios. No tiene que ser solamente cosas de que tengan título o que yo sea un músico y tenga un regalo y sepa cómo tocar. El simple hecho de ir a la casa de Dios, de buscar a Dios, de creer en Dios, es una herencia ya. Es una herencia que también se la tienes que pasar a tus hijos. Te estás quedando con la herencia más importante para ti y no se la estás pasando a tus hijos. Y hoy estoy aquí para decirte que es hora ya de que esa herencia que Dios te dio no fue para ti nada más. Pásasela a tus hijos. Pásasela a tus nietos. Si tienes una hija grande ya y tu hija no se la está pasando a tus nietos, mira, tú tienes el poder. Tú también tienes el poder para bendecir a tus nietos y pasarle esa herencia espiritual. Decláralo, abre la boca, pasa esa herencia. Los patriarcas de antes ponían las manos en los hijos, oraban por ellos. Hoy en día los padres no oran más por sus hijos. Los padres no ponen las manos. ¿Cuántos de ustedes piensen? Yo quiero que piensen. ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste las manos en tus hijos y oraste por él? Para que Dios los cubriera, para que Dios los protegiera, para que Dios le diera dirección divina. Tenemos que empezar a orar por nuestros hijos, no solamente en nuestras casas, cuando estamos solos o en la noche. Es importante, síganlo haciendo, no estoy diciendo que no lo hagan, es importante orar por nuestros hijos, porque eso es un refuerzo, pero no nos olvidemos de poner esa mano, en ese hijo cuando te venga a visitar, cuando te venga a dar un abrazo, cuando se vaya a ir. Ponle la mano, ora por él, tócalo, haz esa conexión, une sus espíritus, une el espíritu tuyo con el espíritu de ellos. Y tú vas a ver el poder de Dios, vas a ver la mano de Dios. Pero nos hemos quedado callados, hemos silenciado ese poder y el silencio nos lo robó. El silencio nos robó el poder de la bendición. Y tenemos que saber que cuando hacemos esto tiene consecuencias. Hay consecuencias cuando nos quedamos callados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos crecen sin identidad. Crecen inseguros, sin dirección, confundidos. Por eso en estos tiempos vemos tanto esto que ha sobresalido de esta LGBT. Es un grupo de personas confundidas de su identidad. ¿Quiénes son? ¿Por qué una persona podría estar confundida con su identidad? Porque no le enseñaron, porque no los guiaron, porque no lo educaron. Y ustedes saben que lamentablemente en estos días, cuando eso pasa, que vemos a un hijo confundido,
¿Sabe lo que los padres están haciendo ahora? Los están confundiendo más. Porque los hijos vienen y dicen, papá, yo no me siento de tal manera. Yo no siento que yo soy tal persona. Y en vez de sentarse a aclararle quiénes son, decimos, pues hijo, ok, pues vamos a tratar de hacerte lo que tú te sientes. ¿Tú te sientes así? Pues mira, está bien, vamos a hacerlo. Y destruyen la vida de esos niños. ¿Por qué? Porque nos quedamos callados, porque no les reafirmamos, porque no declaramos quiénes ellos son. No le dijimos, ustedes son hijos de Dios. No le decimos que Dios creó a Adán y Eva al principio. No le decimos, tú tienes un potencial. Tú tienes una herencia espiritual. Y crecen confundidos. Y esas son las consecuencias de quedarnos callados y no utilizar el poder de la bendición. Eso atrae vulnerabilidad espiritual. Una bendición protege. Protege. Sin una bendición estamos propensos, nuestros hijos lamentablemente están propensos a influencias negativas. Crecen sintiéndose rechazados porque no han recibido palabras de afirmación. No han recibido esas palabras de quién soy yo. Y eso los hace tomar decisiones malas. Decisiones malas que atraen consecuencias. La bendición es una cobertura. Es una cobertura. Es un shield. Es una burbuja. Es un huevo que protege a nuestros hijos donde quiera que vayan. Y es algo que abre puerta. Le abre puerta a nuestros hijos. Y esas son unas consecuencias. Nuestros hijos crecen rebeldes, sí, con falta de protección y prosperidad porque nosotros nos quedamos callados. No podemos seguir quedándonos callados. Cuando nos quedamos callados, destruimos. Si hablamos, lo que declaramos construye, no destruye. Cuando bendecimos, transmitimos poder y gracia. Recuperemos el hábito de bendecir a nuestra familia. Cuando hablamos con ellos con bendición, no solamente estamos diciendo palabras bonitas. No es que suene, no es que estás hablando bien bonito, bien cursi, que estamos suavizándolo. No. Son palabras de poder. Cuando tú hablas así a un hijo, tú estás hablando palabras de poder. No podemos ir a hablar así con un pensamiento, voy a hablarle lindo, voy a hablarle porque suena bonito, voy a tratar de buscar unas palabras bien bonitas. Eso no es. No estás diciendo palabras bonitas. Estás diciendo palabras de poder, de protección, palabras que cambian. Como dice en Proverbio, lo que sale de tu lengua. ¿Qué quiere decir así? Lo que sale de tu lengua. Lo que sale de tu lengua es y de muerte o vida. Maldición o bendición. Y esto se encuentra en Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de su fruto. El que ama, comerá de su fruto. Lo que hables, lo que declares, ese es el fruto que vas a obtener. Y vas a comer de ese fruto. Por eso cuando nuestros hijos se descarrielan, cuando se ponen incontrolable, cuando ya no puedes controlarlo, ¿qué estás obteniendo? Estás obteniendo el fruto de tu lengua. El fruto de tu boca, de lo que salió de tu boca, de lo que declaraste, de lo que dijiste. Muchas veces nos concentramos más en lo que hacemos
Nuestra boca se concuerda con nuestras acciones. Lo que sale de ahí es lo que tú tienes dentro. Y lo que tú tienes dentro es lo que tú proyectas. O sea, que primero viene de la palabra. Primero viene de tu boca. Por eso tenemos que tener cuidado qué sale de ella. En Marcos 11:23, para ir culminando, dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, en este texto, márquenlo y búsquenlo luego. Marcos 11:23, hay unas palabras que son las más que le tenemos que poner atención. Lo que dijeres, lo que hables. Y le vas a dar una ordenanza. Vas a decir, quítate, salte. Vas a decir qué es lo que quieres que pase. ¿Una bendición o una maldición? Y no dudares, no dudas. Lo dices creyendo. Sabes que va a ser así. Y no dudas. Y crea, será hecho. Ese versículo nos dice, será hecho. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que saber que cuando lo decimos creyendo. Lo que salga, salga de tu boca es lo que tú vas a comer. Lo que tú le declares a tus hijos, así van a ser. Muchos padres decimos, no es culpa mía, yo no tuve la culpa. No es cuestión de culpa. Es cuestión que no utilizaste el mandato que Dios te dio. Es cuestión que no usaste las palabras adecuadas. Es cuestión que no enseñaste a tiempo, que no dijiste. En el libro de Marcos también podemos encontrar lo que acabamos de leer. Este texto que acabé de leer nos está hablando de la fe en las palabras. Tenemos que tener fe en lo que declaramos. Y quiero dejarlos aquí, pero quise traer esta conferencia porque creo y pienso que es algo que verdaderamente nos hemos olvidado. Verdaderamente no lo estamos utilizando. Y quizás muchos saben y se acuerdan, pero no lo están usando. Entonces, ¿de qué vale que tú sepas algo, pero no lo utilizas? No, vamos a comenzar a utilizar el poder de la bendición. Recuerden, esto es un mandato que Dios nos dio y Él dijo que se lo pasáramos a nuestros hijos. No aguantes esa herencia. Esa herencia espiritual, pásasela a tus hijos. Y te dejo de asignación, como mencioné ahorita, que te sientes y escribas, analices tus generaciones y pienses en todas las bendiciones que hubo y las maldiciones también, para que comiences a orar por ellas y para que le pongas las manos a tus hijos. Y si algo de esas maldiciones que tú ves, las ves reflexionadas en tus hijos ahora, pongas tus manos y las reprendas. Pero también las bendiciones, porque somos rapiditos para que si tenemos un hijo adulto y está empezando a tomar bebidas alcohólicas, somos rapiditos para decirle, tú eres como tu abuelo, que era un alcohólico. Lo reconocemos. Nos vamos atrás y miramos. Eres como tu papá, eres como tu bisabuelo. Comencemos a hacerlo también para las bendiciones. Comencemos a mirar para atrás y ver todos esos regalos y todas esas bendiciones y comencemos a declarar, a decretar que todas esas cosas buenas que tuvieron nuestros ancestros y lo que tenemos nosotros van a venir sobre nuestros hijos. No te quedes con ella. Voy a terminar esta conferencia diciendo, no te quedes con la herencia espiritual de tus hijos. Pásasela. Y vamos a terminar y quiero hacer una oración rapidito para culminar con esta conferencia.
Padre eterno, maravilloso, Señor, gracias por estas palabras que me has dado, Señor, para yo poder exponer esta conferencia, Señor. Yo sé que tú vas a llegar a almas, yo sé que tú vas a tocar personas, yo sé que tú vas a abrir los ojos y yo sé que tú le has dado herramientas en este día a los padres, a los abuelos, para que los utilicen con sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de llegar a los hogares, de llegar a las almas, de llegar a personas, Jehová, que necesitaban escuchar esto, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y te pido todas las cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado, que vive y reina para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Si alguna persona quiere una información acerca de cómo bendecir a sus hijos, hay ciertas oraciones que podemos hacer, hay ciertos decretos que podemos hacer para decirle a nuestros hijos. Yo tengo unos ejemplos. Me pueden escribir a mi email, es CL Jiménez, como mi apellido, CLJIMENEZ, el número 29 a yahoo.com. Me pueden escribir a ese email y con mucho gusto yo puedo enviarle un ejemplo de cómo pueden orar con sus hijos, cómo pueden bendecirlo, palabras que pueden decretar y oraciones que pueden hacer para bendecir a sus hijos, para que abran esas puertas y a ese mundo espiritual, a esas bendiciones espirituales, a esos regalos espirituales para sus hijos. No se queden callados, no estén en silencio nada más. Ya saben cómo hacerlo, ya Dios le dio las herramientas y yo espero que las utilicen. Que Dios los bendiga a todos. Fue un placer. Me pueden seguir en las redes si lo desean, aquí en YouTube, en Visualízalo, que siempre estaré poniendo videos y ahí me pueden encontrar. Que Dios los bendiga.